Muy buenas tardes, mi nombre es Dureno Gallo Salamanca y hoy les vengo a presentar mi proyecto de la práctica de diversos contextos. Bueno, para comenzar, mi proyecto como tal se llama El increíble mundo de la lectoescritura. En los objetivos tenemos el objetivo general que era lograr que el educando desarrolle capacidades y habilidades que le permiten un aprendizaje eficaz y constructivo. Es decir, que el estudiante a medida del proceso tenga más capacidades de las que él tuvo cuando comenzamos. Es decir, que su proceso sea más avanzado. Bueno, en los objetivos específicos nos enfocamos en tres. Que primero es apoyar al niño con el acompañamiento del docente a seguir con la práctica de lectura y escritura. Es decir, que yo como docente esté siempre en las clases pendiente de él, que él sí esté trabajando, que él sí realmente esté realizando los procesos que, que yo le estoy presentando. Bueno, como segundo tenemos influir en el conocimiento del sujeto del saber para un mejor desarrollo psicomotor y lograr evaluaciones en su proceso educativo. Eso quiere decir que como ya hemos hecho procesos anteriormente, esto me permite como evaluar al niño qué tanto aprendió y qué tanto entiende por medio de una evaluación. Llevando a cabo, por así decirlo, un proceso donde el niño no solamente vea en él que uno está trabajando solo por salir del momento, sino que entienda que esto es algo más monumental. Bueno, en el tercero tenemos inculcar el juego en el aprendizaje del niño para mejorar su interacción libre y expresión. Es decir, el juego como método pedagógico con el fin de que el niño no se siente, digamos, fatigado solo con lecturas, con lo tradicional, sino que vaya más allá por medio del juego y se exprese y sienta su forma de ser. Listo. En las acciones realizadas tenemos como principal la primera que es como la inicial, que era poder conocer al niño y saber los intereses que éste tiene. Además, de esta forma se sabrá las dificultades que se presentan en el aprendizaje. Bueno, esta acción se da como el conocer al niño, investigarlo, saber qué le gusta, saber qué dificultades tiene, en qué uno puede reforzarlo o colaborarle. Bueno, como resultado en ese día se hizo, bueno, yo hice como una especie de crear a nuestro superhéroe. Había una acción que era creando a nuestro superhéroe. Bueno, y pues en esa acción el niño escogía, digamos, sus, sus características, ropa, cara, máscaras, piel, color de piel, vestimenta al gusto de él. Llegando al resultado que creamos como una especie de Spider-Man, pero negro. Y pues, también se podía escoger la mascotica, que habían diferentes, que era el perro, el gato, creo que el otro era un lobo, bueno, y el niño decidió escoger el gatico. Entonces ahí vemos que el niño es apasionado por los superhéroes, llevando, digamos, como un gusto más a lo increíble, a lo espacial. Bueno, nuestra segunda finalidad fue que debíamos involucrar la lectura y escritura en los procesos del niño. Es decir, que la lectura la debíamos tomar como algo fundamental, llevando a cabo a ver cómo el niño se expresaba por medio de la lectura. Es decir, eh, se lee un pequeño texto y se hacía un pequeño test con el fin de ver si el niño tenía comprensión lectora para así tener en cuenta que se podía ir implementando eh, so- mm, más sobre las intervenciones. Bueno, en esta actividad se realizó un test de una lectura de los Juegos Olímpicos. Bueno, tocaba leer, bueno, ahí nos decían que los Juegos Olímpicos son de suma importancia, que se dieron en tal día. Y al final de eso se tenía unas pequeñas preguntas, creo que eran 5 o 6, sobre lo entendido. Entonces, realizar la evaluación, el test, el niño tuvo
un puntaje de 100, es decir, que realmente sí comprendió el texto, es decir, que sí se está avanzando en el proceso de él. En la finalidad, en la tercera, bueno, la finalidad es lograr avances de construcción de saberes en el sujeto del saber. Bueno, es decir que acá podemos ir más allá, no solamente esto en la lectura, sino buscar diferentes avances que construyan al niño en diferentes razones. Es decir, el resultado que se dio fue en esa intervención, en esa semana, en esa acción se dio un juego que llamaba Soleico de sílabas. En ese juego tocaba avanzar con un animal, bueno, saltar unos obstáculos y al final de cada nivel tocaba armar la palabra correcta, digamos, poner el orden de sus sílabas. Entonces el niño, nada más en la imagen podemos observar que tuvo un puntaje sobresaliente, es decir, que el niño realmente sí está avanzando en sus procesos, es decir, que sí está prestando atención, es decir, que el niño sí se está tomando, digamos, este proceso realmente, realmente. Bueno, en las observaciones generales del desarrollo de la práctica, podríamos decir que hubo unos días donde no, bueno, el niño a veces le fallaba la tablet, que era el medio por donde él se conectaba a las intervenciones. Hubo una vez que nos demoramos como una hora sin intervenir con el profe titular. Lo esperamos, era debido a que esa vez estaba lloviendo duro, pues la conexión a internet era muy regular, muy mala. Otro día fue cuando una vez se demoró 30 minutos, media hora en entrar tarde a la clase, debido a que la tablet le estaba fallando mucho. Entonces por eso le tocó reiniciarla y pedirle la colaboración a los padres. Bueno, en anécdotas de la práctica, creo que este mensaje me interiorizó mucho, me alegró, debido a que fue un mensaje que me llegó mucho al corazón, porque sentí que mi esfuerzo, mi dedicación hacia el niño estaban siendo de la manera correcta, es decir, que yo estaba realmente haciendo mi proceso con él como debía ser. Porque esa vez, Maine, la familia realmente le estaba gustando mi proceso que llevaba con él. Es decir, que el niño sí estaba realmente atendiendo a las necesidades que él tenía. Otra anécdota de la práctica que me pareció muy gracioso fue que una vez en clase estábamos con él y él tenía el micrófono prendido y por allá pues se sonó que algo se cayó y él apenas se reía mucho y pues a mí también me causó mucha risa. Y yo le pregunté, Nico, ¿qué fue lo que sucedió? No, mire que es que acá el perro, mi mascota, estaba subido a la cama y pues el gato se subió también y el perro por seguirlo para jugar pues tumbaron un libro y eso sonó duro, entonces me causó mucha gracia. Otra anécdota de la práctica fue que yo era de trabajo personalizado y pues no había comenzado y estaba volando de aquí para allá y allá para acá y el profe Ander me dijo, mire, este es Proyecto Sombra, ya quédese con ese, hágale. Y, y pues me pareció muy gracioso y muy acogedor porque pues estar de aquí para allá y allá para acá, entonces eso. Bueno, en las metas alcanzadas contrasta los objetivos fue que se desarrolló la fluidez en la lectura, es decir, que el niño a la medida de las lecturas que yo le iba prolongando, cada vez tenía más fluidez, es decir, que él tenía apropiación de dicha lectura, también la decodificación, es decir, que él decodificaba de las actividades que se iba a tratar, ya tenía una idea de lo que íbamos a trabajar. En hacer inferencias, es decir, que él, digamos, en las actividades muchas veces ya en el texto, bueno, en una lectura, por ejemplo, él ya sabía de ese tema, qué le iba a pasar a ese personaje, qué le iba a suceder más adelante. Bueno,
en la comprensión, es decir, que él ya a la medida de la lectura, cuando hacíamos los test, él ya resolvía eso de manera rápida, se le facilitaba en hacerlo. Y por último, las acciones de mejora fue generar más espacios didácticos, es decir, pienso yo que es de suma importancia algunas veces en las prácticas tener un espacio con el niño donde uno pueda, espacio amplio, donde uno pueda como interiorizar más a las actividades, es decir, que uno pueda tener, digamos, esa manipulación de objetos, ya sean aros, balones, para así que el niño coja más confianza en él y en sí mismo. Bueno, generar espacios de diálogo entre los padres y docentes de formación. Es decir, que nosotros los docentes de formación también tengamos esa posibilidad de hablar con los padres, es decir, hacerle unas preguntas sobre qué le ha parecido la práctica o la intervención con el niño, etcétera, etcétera. Garantizar un posible auditorio para más comodidad de la práctica. Es decir, un auditorio para generar así entre todos nosotros un espacio más amplio y charlar entre todos sobre la práctica. Y por último, disponer de un plan ante desviaciones, es decir, como sucedió que el paro, entonces no estábamos como a la necesidad uy, no, el paro nos trancó todo, entonces, claro, eso nos afectó mucho en una parte, pero gracias a Dios supimos solucionar y adecuadamente para seguir con el proceso. Muchas gracias.